Imagina que el 24 de diciembre, durante la cena navideña, justo a las 12 de la noche, alguien toca la puerta de tu casa, interrumpiendo el brindis o importunando cualquier escena que estés disfrutando con tu familia. Acudes a la puerta y, cuando abres, miras que afuera no hay nadie. Extrañado, cierras y vuelves con tu familia, pero, de nuevo, una vez más, escuchas que alguien toca la puerta detrás de ti. Inmediatamente la abres, solo para encontrarte con nadie. Piensas que alguien debe estar jugándote una broma, debe ser algún amigo o alguien más. Decides cerrar y olvidar el asunto. Al día siguiente, la policía acude a la casa de enfrente, con tus vecinos. Hay una ambulancia también. Los paramédicos salen de la casa con una camilla y lo que parece ser el cadáver de tu vecino sobre ella. El vecino de al lado, que salió antes que tú, se acerca y te dice que esta mañana el vecino de enfrente amaneció muerto justo en la entrada de su casa. Al parecer, alguien llamó a la puerta durante la madrugada y cuando el hombre abrió, alguien o algo lo mató. Las cámaras de seguridad de los otros vecinos mostraban al vecino abriendo la puerta desde dentro y cayendo totalmente fulminado, como si hubiera muerto de un susto. Solo que no había nadie tocando la puerta. Yo soy el documentalista y esto es Top 5 cosas terribles que pasaron en Navidad. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. La leyenda de la novia de Bramshill. La leyenda de la novia de Bramshill se ha contado durante siglos y ha tomado muchas formas. Mientras que el verdadero origen de la historia es difícil de determinar, muchos han llegado a creer que sus raíces están en la descripción de la novia de Lord Lovell en la casa Bramshill en Hampshire, Inglaterra. Supuestamente, Lord Lovell, durante la víspera de Navidad, se preparaba para casarse con una joven relacionada con Sir John Cope, el dueño de Bramshill House. Como la Navidad se acercaba, el muérdago colgaba por toda la mansión, inspirando a la fiesta de la boda a jugar un juego. La joven novia se escondería en algún lugar de la gran casa. Los padrinos la buscarían y el primero que la encontrara la besaría. Así que la novia fue a esconderse y todos comenzaron a buscarla. Sin embargo, los minutos se convirtieron en horas y aún así no pudieron encontrarla. Finalmente el juego se volvió terriblemente serio, ya que no importaba dónde buscaran. Ella simplemente no aparecía. No fue sino hasta 50 años después que Lord Lovell, que aún buscaba respuestas a la desaparición de su novia, se encontró con un armario secreto en una habitación del piso superior de la casa Bramshill. Dentro, encontró un cofre de madera sellado con una cerradura. Al abrirlo, encontró los restos casi reconocibles de su novia. Número 2. La Dama Marrón. La Dama Marrón de Raynham Hall ha dejado perplejos a los visitantes e investigadores paranormales durante cientos de años. En el siglo XVIII,
el dueño Charles Townshend se casó con una mujer llamada Dorothy Walpole. Mientras vivieron felices juntos durante algún tiempo en Raynham Hall, Townshend pronto se volvió paranoico de que su nueva esposa le fuera infiel. Finalmente, en vísperas de Navidad, el hombre, volviéndose loco de celos, decidió esconder a Dorothy en alguna parte de la casa, diciendo a todos sus amigos y familiares que había fallecido trágicamente. Dorothy fue forzada a permanecer dentro de la mansión, permitiéndole solo vagar por sus pasillos. No mucho después, murió, sin haber salido nunca de Raynham Hall, después de que su marido la encarcelara. Desde su muerte, la gente ha sido testigo de la imagen de una mujer con un vestido marrón andrajoso deambulando por los pasillos. Y algunos de estos encuentros reportados son verdaderamente horribles. Un visitante, desconociendo la leyenda de la dama marrón, se acercó a una mujer en el salón, solo para que le mirara con cara brillante, pero donde deberían haber estado sus ojos, solo había cuencas vacías. Años más tarde, después de otros numerosos avistamientos reportados, un fotógrafo de la revista Country Life visitó Raynham Hall para documentarlo en un artículo. Después de tomar una fotografía del hueco de la escalera central, vio dentro de la imagen una silueta borrosa que muchos creen que no es otra que Dorothy Walpole, la dama marrón. Número 3. El fantasma de Anna Bolena. El castillo de Hever, que está enclavado en lo profundo de la campiña británica de Kent, fue una vez el hogar de la familia Boleyn. Anna Bolena, el miembro más conocido de la familia, vivió la primera parte de su vida allí antes de casarse con el rey Enrique VIII. Sin embargo, a los pocos años de su matrimonio, Anna fue blanco de la disidencia y los chismes dentro del castillo, acusándola de todo, desde brujería hasta adulterio. Finalmente, su marido la acusó formalmente de estos cargos y fue ejecutada. Ya sea que sufriera de angustia o nostalgia, se dice que el espíritu de Anna Bolena ronda por los salones de su casa desde la infancia. No obstante, supuestamente solo aparece un día del año, durante Nochebuena. Persisten los rumores de que su sombrío espectro se ve a la deriva silenciosamente sobre el pintoresco puente que atraviesa el río Edén, en los terrenos del hogar donde conoció mucha felicidad. Número 4. Un fantasma navideño en Alcatraz. Conocida a menudo como La Roca, Alcatraz se ha ganado la reputación de tener encuentros inexplicables y chocantes con fantasmas. Y uno de los más notables fue relatado durante la Navidad de 1945, cuando la instalación todavía estaba en funcionamiento. El director de entonces, Warden Johnston, decidió organizar una pequeña fiesta de Navidad en su pensión de la isla. Durante la reunión, algunos de los guardias comenzaron a contar la historia de una figura fantasmal que apareció ante ellos con un traje gris, una gorra con visera y patillas de cordero. Todo lo que los guardias podían hacer era mirar fijamente a la figura fantasmal en estado de shock. Y antes de que tuvieran la oportunidad de moverse, la habitación se volvió repentinamente muy fría y el fuego de la estufa se apagó. Y tan repentinamente como había aparecido, el hombre fantasma desapareció. Número 5. Los fantasmas de la Navidad. Unas semanas antes de la Navidad de 1878, Edward F. Smith estaba en su casa de Brooklyn, Nueva York, cuando sonó el timbre. Abrió la puerta, pero no había nadie. Esto pronto se convirtió en un acontecimiento recurrente.
El timbre sonaba, solo para que Smith abriera y no encontrara a nadie afuera. Frustrado, Smith roció ceniza y harina a lo largo del camino hacia la puerta, esperando encontrar huellas dejadas. Pero las sustancias no fueron perturbadas y los ruidos continuaron. No importaba dónde estaban él y su familia alrededor de la casa, los ruidos seguían siendo inidentificables. Smith y su familia estaban cada vez más preocupados, ya que el timbre que sonaba se convertía en un agresivo golpeteo en las puertas. Finalmente contactaron con la policía. El golpeteo continuó y nadie pudo identificar su fuente. Una noche, un ladrillo salió volando de repente por la ventana desde fuera. Aunque los policías estaban cerca, no vieron a nadie. Investigaron la casa durante algún tiempo. La policía no pudo identificar la causa de los disturbios. Smith y los que fueron testigos de los extraños sucesos concluyeron que debía ser de naturaleza paranormal. Yo soy el documentalista. Y esto fue Top 5 cosas terribles que pasaron en Navidad.